Gobierno de México. Buenas tardes, estimados compañeros, colegas. Nuevamente estamos transmitiendo desde la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, siguiendo nuestro ciclo de conferencias, el consultorio médico y COVID-19. El día de hoy tenemos una plática que es por demás interesante, en tanto que es un tema que aborda cuál es la relación que se está dando entre el médico, el profesional de la salud y el paciente en el consultorio médico de primer nivel de atención o del segundo nivel de atención. Para ello invitamos a la doctora Jennifer Hincapié Sánchez, que hasta hoy y sigue siendo la coordinadora del programa institucional de ética y bioética de la Facultad de Medicina de la UNAM. La doctora Hincapié es magíster y licenciada en filosofía por la Universidad del Valle de Cali, Colombia. Cuenta con el doctorado en filosofía. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es miembro individual de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética y miembro de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario. Tiene publicaciones diversas, pero quiero resaltar de ella un par de libros. El primero, que se llama Ironía y Seducción, ensayos sobre Kierkegaard, ¿sí? Editado por la Universidad de Antioquia, y perdónenme si no lo pronuncio bien, y algunos artículos como El papel de la bioética forense en México, una primera aproximación. Doctor Hincapié, le agradecemos mucho su colaboración y su participación en esta conferencia, y compañeros, verán ustedes que el tema es de por sí interesante y esperamos que sea de su agrado. Muchas gracias. Gracias, doctor Fernando. Yo quiero darles las gracias a ustedes por la invitación a participar el día de hoy, a compartir este tema acerca de la relación médico-paciente y COVID-19. Le agradezco al doctor Fernando Méndez la invitación, al doctor Miguel Ángel Lezana y al doctor Onofre Muñoz por permitirme, ya que hemos resguardado la sana distancia, voy a permitirme quitarme el cubrebocas para poder tener un diálogo más fluido con ustedes. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de la relación médico-paciente. Además, pues les dejo mis datos en la presentación que está anexa a mí. Aparece mi correo electrónico, estoy a sus órdenes en la Facultad de Medicina. Vamos a hablar un poco acerca del panorama que tenemos en el contexto de la salud en torno al COVID-19. La enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2 ha alcanzado proporciones de contagios no vistos en la historia reciente de la humanidad, y esto de alguna manera nos ha exigido replantearnos muchas cosas en nuestro entorno. La realidad ha exigido un cambio en el paradigma en el que conducimos nuestras relaciones interpersonales, y además se nos exige presentar soluciones concretas y expeditas a un problema de esta magnitud. Estos son los datos más recientes publicados por el Johns Hopkins Institute, donde podemos darnos cuenta que a nivel global alcanzamos más de los 35.559.026 casos de contagios, en donde México está dentro de los primeros 10 países. De tal manera que esto nos permite hacer la reflexión que estamos frente a una pandemia con características desproporcionadas que de alguna manera nos ha permitido también evidenciar que ningún país y ningún estado habían estado preparados para la contención de este tipo de emergencia sanitaria o una situación así. Ante una crisis sanitaria como la que tenemos el día de hoy, presentada por el COVID-19, el orden de la cotidianidad nos ha cambiado de manera tajante. Aquellas cosas que teníamos preestablecidas como importantes al día de hoy cambian su orden de relevancia y dejan de tener esa consideración. Entre algunas cosas podemos destacar la
digamos, el respeto por los derechos fundamentales, que estos se van a ver disminuidos en algunos países, como aquellos países que tienen decretado dentro de su orden la limitación en el libre tránsito, es uno de los elementos que se ven disminuidos gracias a la pandemia del COVID-19. Otro tema que es el que se centra hoy nuestra charla el día de hoy es la atención médica centrada en el paciente y en la familia. Va a quedar en un segundo plano. Por supuesto, también cambian de paradigma los procedimientos para la evaluación de investigaciones biomédicas encaminadas a resolver la pandemia, es decir, que la instrucción a nivel global el día de hoy para los comités de ética, de investigación de ciencia básica, que permita resolver el problema de la pandemia, hoy la exigencia es que sea la evaluación y la consideración de manera expedita. Además, el cambio momentáneo de la meta de la medicina. Siempre hemos considerado y siempre hemos pensado que la medicina tiene como meta final el restablecimiento de la salud de los pacientes. El día de hoy, gracias a la contingencia sanitaria que vivimos, esto se cambia y pasa a salvar la vida de la mayor cantidad de pacientes posibles. Así que, como nos podemos dar cuenta, las condiciones sociales, económicas, políticas, sanitarias cambian de prioridad al día de hoy gracias a un tema tan relevante como la pandemia. Las carencias en los sistemas sanitarios son evidentes, la falta de los recursos o los elementos de protección para el personal de salud, la falta de recursos humanos y materiales para atender la demanda, la falta de planeación en los protocolos de actuación para los casos de pandemia con agentes patógenos, pues esto nos permite evidenciar que estamos frente a una crisis sanitaria. Y esto es una crisis que, digamos, nos ha alcanzado a todos de alguna manera, porque todos nos vemos afectados por ellas. Así que podemos darnos cuenta que la crisis sanitaria trae consigo un desbalance de las posibilidades de brindar la atención médica y la atención clínica por la demanda de la población. ¿Esto qué quiere decir? Que la demanda que tiene la sociedad del día de hoy es mucho más alta para la que los estados y las naciones estaban preparados para ofrecer. Y esto nos replantea los niveles de cómo estamos atendiendo nuestras urgencias, cómo establecemos la relación médico-paciente y cómo se comportan los profesionales de la salud frente a este tipo de situaciones. Si a esto le sumamos la escasez de los recursos económicos para, digamos, surtir los elementos de protección personal para las y los profesionales de la salud, las camas hospitalarias para la atención de la sociedad, las agresiones que la ciudadanía tiene frente a los profesionales de la salud, entre otras cosas, porque hay un desconocimiento generalizado de cómo se debe manejar la pandemia. La exposición a un agente patógeno del que no conocemos la historia natural de la enfermedad, ni toda la sintomatología posible, ni todas sus manifestaciones, pues en este punto yo creo que valdría la pena preguntarnos, como profesionales de la salud, si ellos y ellas estarían en la posibilidad de negarse a atender pacientes que estén sospechosos de COVID-19. Al respecto les dejo una nota informativa. Ahí está la referencia, donde manifiestan que hay una médico que gana un amparo para no atender los casos de COVID-19 sin la protección necesaria. Es decir, su institución de salud le estaba pidiendo que brindara la atención y efectivamente por ética profesional está obligada a dar la atención, pero también ella está en su derecho de solicitar que se le brinden los elementos necesarios para que pueda brindar una adecuada atención. Tomando esta noticia en cuenta, podríamos responder la pregunta que les había planteado de manera previa, si los y las profesionales de la salud estarían en la posibilidad de negarse a brindar atención médica. Tendríamos dos formas de responderlo. Uno, la medicina, esto es una frase textual, la medicina es una profesión humanitaria con exigencias deontológicas, es decir, con exigencias de ética del deber que trascienden el plano de lo moral, es decir, son exigencias éticas del deber que están mucho más allá del individuo que está prestando un servicio de salud. Y la segunda opción para responder sería, nadie está obligado a lo imposible. Y al respecto, pues vamos a ver cómo podríamos abordar estos dos aspectos. La medicina, en efecto, es una profesión humanitaria con exigencias deontológicas de carácter
moral que trascienden a la persona misma. Esto podemos verlo gracias a la Asociación Médica Estadounidense, quien en 1847, en su primer Código de Ética Médica, afirma: cuando una plaga prevalece, es deber de los médicos hacer frente al peligro y seguir en sus labores para el alivio y sufrimiento, incluso a costa de sus propias vidas. Es decir, la sociedad está en la disposición de exigirle a las y los profesionales de la salud que para el ejercicio de su profesión estén en la disposición de ofrecer su propia vida. En 1986, el Colegio Americano de Médicos y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos sintieron la obligación de emitir una declaración conjunta en la que mencionan que el personal sanitario debe brindar atención a los enfermos a pesar del riesgo de contraer una enfermedad de algún paciente. Es decir, insisto, el profesional de la salud está obligado a desbordarse de su propia protección personal para poder brindar un servicio a la ciudadanía, lo cual esto podríamos entrar en una discusión bastante compleja. En pantalla vemos una tabla de virtudes. Esto es una tabla propuesta por dos autores importantes para la bioética, para la ética médica, conocidos como Tomásmo y Pellegrino. La referencia bibliográfica la encuentran en la diapositiva, en donde se nos exige a los profesionales de la salud que tengamos por lo menos estos 7 principios. Lo primero es la fidelidad a la promesa, que tal como veíamos en la versión anterior, en la diapositiva anterior, es esta fidelidad a responder a mi obligación como profesional de la salud a pesar o a costa de mi propia vida. Que exigimos también que los profesionales de la salud sean agentes benevolentes, que sean abnegados, que sean compasivos, que tengan humildad intelectual, que además tengan un fuerte componente de justicia y que sean prudentes. A mí me parece que en el establecimiento de la relación médico-paciente esta tabla de virtudes nos sirve muchísimo, sobre todo si nosotros logramos identificar que un paciente, cada vez que asiste con un profesional de la salud, pues es una persona que se encuentra en un estado de alta vulnerabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente va con el profesional de la salud porque no encuentra otra opción para solucionar su problema. Los remedios caseros ya no son suficientes o su problema es tan grande que no tiene los elementos para solventarlo. Es decir, es una persona que carece de los conocimientos, que está en una completa debilidad por su padecimiento, por supuesto, y que además está poniendo su vida en manos de otra persona. Y eso lo hace ser una persona ya completamente frágil o vulnerable en términos bioéticos. Así que resulta muy importante que los profesionales de la salud tengan claro que la humildad intelectual no necesariamente implica hacer una reducción de su conocimiento solo para poderlo transmitir en términos adecuados con sus pacientes, sino es acceder a un discurso que sus pacientes le escuchen, le entiendan y que además les permita a ellos comprender por qué es importante tener una adherencia a tratamiento. Les pedimos, por supuesto, a los profesionales de la salud que sean benevolentes, piensen que los profesionales de la salud tienen una imagen de autoridad frente al paciente bastante alta y si además encontramos en ellos a una persona huraña, pues nos vamos a dar cuenta que la relación se va a resquebrajar. La compasión y la prudencia, pues que son valores que, digamos, de por sí están en aquellas personas que han decidido dedicar su vida a salvar la salud de otras personas. Entendemos entonces por relación médico-paciente aquella relación que se entabla entre el médico y el paciente como una alianza estratégica a fin de devolverle al paciente la salud. Se hace una alianza en donde el paciente se compromete a seguir las indicaciones médicas para el restablecimiento de la salud y el médico se compromete a ofrecer todo el conocimiento científico que tiene para que esté a disposición de su paciente. Sin embargo, muchas veces esta relación se resquebraja por la incapacidad que tienen algunos profesionales de la salud para poder transmitirle de manera asertiva el mensaje a los pacientes. Así que un gran área de oportunidad, sobre todo en tiempos de pandemia, para hablar con nuestros pacientes sería el establecimiento de un proceso comunicativo efectivo.
La enfermedad COVID-19 ha demostrado un alto nivel de contagio. Todavía, digamos, desconocemos muchísimos parámetros de contagio, insisto, de algunos de sus síntomas, las manifestaciones que tiene son diversas, lo que exige un aislamiento de los pacientes e incluso de los familiares. Así que esta persona que ya se encuentra en un estado de vulnerabilidad porque sabe que está en un momento de incertidumbre donde la ciencia y la tecnología no han logrado encontrar una respuesta asertiva a su problema, además le vamos a sumar el hecho de que tiene que estar aislado porque puede ser un agente patógeno para la comunidad. Las y los profesionales de la salud deben implementar entonces protocolos sanitarios que les permita evitar el contagio, lo que implica, por supuesto, tal como ustedes lo ven en pantalla, la implementación de barreras físicas que aíslan las expresiones faciales sobre todo y el contacto físico que de alguna manera fortalecen esta relación. Es decir, si yo soy un profesional de la salud que de antemano sé que estoy atendiendo pacientes que tienen una posibilidad de tener COVID-19, es mi obligación por ética médica resguardar mi propia salud y generar estas barreras como el uso de guantes, el uso de cubrebocas, el uso de Tyvek para evitar el contagio, el uso de mascarillas, de las caretas, el lavado constante de manos. Sin embargo, el uso de todos estos implementos, por supuesto que pone en un momento complejo al paciente, porque primero se va a sentir rechazado, segundo porque no puede identificar de manera clara cuáles son las expresiones de su profesional de la salud, sean estas empáticas o no. Y pues porque finalmente efectivamente es un agente de contagio. En este punto, desde la ética médica, la recomendación para entablar una adecuada relación médico-paciente, a pesar de las medidas sanitarias que debemos implementar y que no se pueden, digamos, dejar de lado, lo importante es hacer expresivas nuestras manifestaciones de benevolencia y de nuestras expresiones de acompañamiento al paciente. Es decir, que si bien no pueden ver mi expresión facial de acompañamiento o de entender el problema o la situación por la que están pasando, por supuesto debo expresárselo de manera verbal, decirle que estamos con ellos, que le estamos acompañando, que estamos ofreciéndole todo lo que a nuestro alcance está para restablecer su salud. Así que la primera recomendación es, por favor, no dejen de tener sus medidas de seguridad sanitaria. El hecho de que los profesionales de la salud tengan cuidado y se cuiden, le asegura a la sociedad que tengamos más médicos para atender más pacientes. Esa es una gran ventaja. Pero no dejen de tener esta calidez humana con sus pacientes, porque sentir que uno está contagiado de COVID-19 debe ser una experiencia bastante compleja y debe generar una incertidumbre bastante grande, dada toda la información que hemos encontrado en medios y redes sociales. Yo quiero traerles a su reflexión también, que es muy importante. Por supuesto que nosotros como sociedad hemos visto a los profesionales de la salud como héroes, y lo son, y todo mi reconocimiento para todos ustedes y mi agradecimiento por la labor que están haciendo. Nosotros los hemos visualizado como seres superiores que tienen muchas capacidades e insisto, así lo es. Pero no podemos perder de vista que los y las profesionales de la salud son seres humanos y que tienen, digamos, momentos de flaqueza y que esta situación también los llena de incertidumbre. En la pantalla yo les estoy mostrando un hilo de un Twitter de un usuario quien es médico y cuenta un caso y él mismo lo expresa como un nudo atorado. En resumidas cuentas, ustedes van a tener la oportunidad, en lo que yo les voy platicando, de leerlo. Es él atendiendo a un paciente de 60 años que debe entubarlo porque sus signos vitales ya están muy deteriorados y su oxigenación está bastante limitada. Antes de entubarlo como corresponde y tal como debe ser parte de la relación médico-paciente, se le pide consentimiento informado, él decide que sí, lo consulta con la médico que lo va a entubar y aún así decide que quiere informarle a sus familiares que va a ser entubado. Le da 5 números a sus profesionales de la salud, al equipo que están con él, pero ninguno contesta.
Así que decide grabar un audio para que después la médico que lo está atendiendo pueda enviárselo a sus familiares. Después de esto le proceden al proceso de la intubación y antes de iniciar el procedimiento el paciente le pregunta a su médico: ¿usted cree que voy a salir de esto? ¿Con esto voy a seguir adelante? Dígame que sí, vamos a salir. Total, la reflexión que les traigo el día de hoy es para que visualicemos que los profesionales de la salud son seres humanos, que la incertidumbre que genera el COVID-19 no es solo para la población, sino para ellos también, porque están enfrentando una guerra sin las suficientes armas científicas y armas de protección que les permitan brindarnos una atención adecuada. Dice el usuario de Twitter, que es con lo que quisiera dejar la reflexión, dice: esto no se ha acabado, hace referencia a la pandemia. Veo en las calles llenas de gente, el gobierno quiere abrir antros y bares, dejar cerradas las escuelas, la congruencia en donde están. El paciente pasó a ser un mexicano menos, parte de la estadística, un padre que no va a llegar a casa con sus hijos, un número más para el gobierno, un esposo que no va a volver a abrazar a su esposa en las noches, un recuerdo de lo que vivimos en los hospitales. No es fácil ser personal de la salud, no es fácil llegar a casa, ver a tu familia, abrazarlos y no pensar en que él no lo va a poder hacer más. Que en paz descanse. Lo que quiero entonces traerles a la reflexión es: son humanos, se vale tener momentos de flaqueza, pero no pierdan esa calidez humana, no solo la dejen para ustedes mismos, sino compártanla con sus pacientes y armen un equipo estratégico para contrarrestar la pandemia del COVID-19. Los profesionales de la salud entonces aceptan de manera libre la responsabilidad de la profesión. Digamos que este ha sido un argumento bastante fuerte que se ha utilizado para aquellos profesionales de la salud que se han amparado de manera jurídica y han dicho: yo me niego a atender pacientes COVID por no tener los implementos necesarios. El Manual de Ética del Colegio Americano de Médicos dice que el imperativo de los médicos para ofrecer atención supera el riesgo para el médico tratante, incluso durante las epidemias. Una vez más, la sociedad le está exigiendo a los profesionales de la salud que pongan por encima de su propia vida, del resguardo de su propia vida, su ejercicio profesional. La Asociación Médica Estadounidense dice: cada médico tiene la obligación de brindar la atención médica urgente durante desastres y enfatiza que debe ser persistente incluso ante riesgos mayores de los usuales para la seguridad, la salud y la vida de los médicos. Esta es una imagen de la Carta de los Derechos de los Pacientes que aparece en el Instituto Nacional de Nutrición, si mal no estoy. Lo que quiero llamar la atención aquí es que la carta tiene bastantes puntos. Si ustedes se dan cuenta, tiene muchos puntos. Dice: recibir atención médica adecuada, recibir trato digno, recibir información suficiente, clara y oportuna, decidir libremente sobre su atención, otorgar o no su consentimiento válidamente informado, ser tratado con confidencialidad, contar con las facilidades para obtener una segunda opinión, recibir una atención médica en caso de urgencia, contar con un expediente clínico, ser atendido cuando se inconforme. Y en algún momento nos hemos pensado: ¿y cuáles son los derechos de los profesionales de la salud? Digamos que estos argumentos nos permiten que veamos a los profesionales de la salud, insisto, como personas y miembros de comunidades. Ustedes, ellas y ellos también son miembros de familias que a su vez tienen obligaciones con ellos, es decir, ellos deben protegerse y cuidar su salud de la misma manera como los ciudadanos del común nos ponemos el cubrebocas, usamos gel y guardamos sana distancia para cubrir no solamente a nosotros, sino a quienes están en nuestro entorno. Pero a su vez ellos tienen obligaciones morales que deben ir en contravía de su cumplimiento deontológico, es decir, insisto, el hecho de que la sociedad le pida a los profesionales de la salud que su trabajo esté por encima del resguardo de su propia salud debería hacernos cuestionar muchas cosas. Así que aquí podríamos entrar en algún debate en torno a la objeción de conciencia, que era lo que les decía de algunos amparos que han hecho algunos profesionales de la salud. Si bien ellos deben asumir los riesgos inherentes a su profesión en atención a lo expuesto en el artículo 229 del Código Penal Federal, también es cierto que tienen derechos
Los profesionales de la salud tienen derechos, aunque sean pocos, tienen derechos, y estos deben ser atendidos y respetados por los patrones, es decir, las instituciones de la salud que los están contratando. Una vez más, aquí está la Carta de los Derechos de los Médicos, y hago particular énfasis en el punto 2, en donde habla de elaborar instalaciones apropiadas y seguras que garanticen su práctica profesional. Si bien están invitados a dejar todo atrás y ejercer su profesión, también el Estado está en la obligación de brindarle los elementos suficientes para que puedan ejercer su profesión. El tercer punto dice tener a su disposición los recursos que se requieren en su práctica profesional, en este caso el equipo de protección sanitaria. Esto es el resto de la Carta de los Derechos de los Profesionales de la Salud. Con esto quiero decirles también y traerles a la reflexión que nadie está obligado a lo imposible. Y estos son 3 ejemplos de noticias donde los médicos o algunos profesionales de la salud han logrado amparos para no atender personal que esté en riesgo de COVID-19 porque o sus familias están en riesgo o porque ellos mismos son pacientes que están en riesgo. Y esto es bastante importante. Quiero traerles también a la reflexión que en los primeros días del mes de septiembre, esta es la portada que aparece en la revista Forbes, dice que según Amnistía Internacional, México es el país con más personal médico muerto por COVID. La Secretaría de Salud al día siguiente, por supuesto, mostró la estadística donde ellos dicen que están más o menos en el 5º nivel. Sin embargo, más de 1,400 profesionales de la salud fallecidos por contagio de COVID-19, pues es un número escandaloso porque son 1,400 profesionales de la salud que ya no están disponibles para prestar su servicio o su atención. Esta es una tabla que nos muestra, digamos, el índice de camas hospitalarias, el índice de médicos por 1,000 habitantes, el índice Gini y el índice de la capacidad médica que debe tener cada estado. Y nos damos cuenta que México particularmente cuenta con 1.5 camas hospitalarias por cada 1,000 habitantes. Así que la obligación de nosotros como sociedad y en apoyo a los médicos profesionales de la salud ante la atención de una pandemia como la que estamos enfrentando es cuidarnos, tener sana distancia, tener un correcto lavado de manos y por supuesto no exponernos. Ya para terminar y quizá para tener un diálogo y leer algunas preguntas que ustedes hayan dejado en el chat del Facebook Live de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, quisiera dejarles. La prevalencia del interés público sobre el privado es el eje de reflexión durante una pandemia. Es decir, ya mi interés personal como ciudadana va a estar muy por debajo de los intereses del bienestar general de la sociedad. El establecimiento de la relación médico-paciente se torna compleja por las barreras necesarias de protección, el distanciamiento o por la necesidad de la atención de la pandemia, es decir, que los profesionales de la salud hoy están atendiendo a una serie de número de incremento de pacientes bastante alto, distinto al que manejaban antes. Se pierde de vista, gracias a la pandemia, la vulnerabilidad de los profesionales de la salud, sus deberes como miembros de una familia y de una sociedad, y también se exacerba la vulnerabilidad de los pacientes, elemento que hay que tener sin duda en cuenta. Pues para mí ha sido un placer estar con ustedes, compartir estas reflexiones. Yo soy Jennifer Hincapié Sánchez, estoy en la Facultad de Medicina y pues leemos sus comentarios a través del Facebook Live. Muchas gracias, doctora Hincapié. De verdad muy interesante el tema porque en el día a día los compañeros médicos, enfermeras, odontólogos se están enfrentando a la pandemia y están recibiendo pacientes, algunos asintomáticos, otros con COVID-19 leve, y eso también trae de agregado que junto a ellos vienen las familias y pues, realmente están exigiendo un trato adecuado y digno. Hemos visto cómo algunos de los profesionales de la salud han sido agredidos en el consultorio y
quisiera que nos diera usted una reflexión al respecto. O sea, ¿cuál es la actitud que el profesional de la salud, háblese del médico, la enfermera, el odontólogo y otros compañeros que están en unidades de primer nivel, segundo nivel, ante estos acciones de agresión que tienen por parte de algunos familiares, y cuál sería la parte proactiva que deberíamos de tratar de educar entre la población para poder lograr una mejor armonía en la relación médico-paciente? Sí, muchas gracias, doctor Fernando. Efectivamente, yo creo que lo más importante es establecer un puente de comunicación clara con los pacientes y con los familiares, explicarles que como profesionales de la salud les estamos ofreciendo todo lo que está a nuestra disposición. Sin embargo, la ciencia aún no ha encontrado los elementos suficientes, digamos, no una vacuna, no un tratamiento efectivo o certero de manera directa, pero explicarles que todo lo que está a nuestra disposición, todo el conocimiento que cada uno de ustedes tiene, lo están empleando para el resguardo de la salud. Doctor, yo creo que eso es súper importante, ser empáticos en el establecimiento de esta comunicación. Por supuesto que la pandemia nos está exigiendo que tengamos prisas bastante amplias, porque en la medida en que yo me tarde platicando con un paciente, pues voy a dejar de atender a otros más. Sin embargo, un minuto puede hacer un minuto más de explicación, un minuto más de expresarle que estamos con ellos, que estamos poniendo a su servicio todo nuestro conocimiento científico, puede hacer adherencia al tratamiento y puede hacer que ese paciente emocionalmente se restablezca, busque la forma de restablecer su salud de manera positiva. Así que yo creo que es como lo más importante. Sí, muchas gracias, doctora. Otra pregunta aquí que nos envían, el uso del termómetro y algunas medidas que tienen los compañeros antes de que ingrese el paciente y sus familiares a los consultorios, como es la toma de temperatura, o que le piden que se limpien el calzado con el tapete sanitizante a la entrada, o el cuestionario que se les hace para detección temprana de síntomas. Algunos de los pacientes se quejan porque de entrada pueden ir por otro problema que no sea COVID, pero están asumiendo que el médico ya los está etiquetando, la enfermera ya los está etiquetando como pacientes COVID por este tipo de maniobras que se hacen. ¿Cuál sería la recomendación para nuestros compañeros profesionales de salud en el manejo de esta parte instrumental y de preguntas que se les hacen previo a la consulta médica como tal? Gracias. Yo creo que es muy importante que la sociedad se dé cuenta que el COVID-19 no es solo una enfermedad que se está manifestando como una enfermedad de carácter respiratorio. La verdad es que como no tenemos una identificación clara de toda la sintomatología que puede traer, es importante que le expliquemos a nuestro paciente que el más mínimo síntoma debe darnos luces para poder brindarle una atención correcta y adecuada. Mi recomendación es que desde el primer momento establezcan un proceso de comunicación claro, con unos términos sencillos, con voces concretas, explicándole que no solo están buscando detectar o diagnosticar COVID-19, sino que también están intentando ver cuáles son los elementos desde los cuales puedan restablecer la salud de los pacientes. Por supuesto que muchos de los pacientes vienen con un sesgo cognitivo bastante alto, entre otras cosas, porque traen la idea de que o me voy a contagiar o van a pensar que yo tengo COVID, y no necesariamente debe ser así, y eso debe ser expresado por el profesional de la salud. Una vez más, insisto, cuando uno como persona de común va con un profesional de la salud, va porque se siente en situación de vulnerabilidad, porque tiene temor, y si el médico tiene la posibilidad de explicarme claramente qué es lo que está pasando o cuáles son las maniobras que está haciendo y para qué las está haciendo, a mí como paciente me da la certeza de sentirme en confianza. Muy bien. Y una última pregunta, doctor Hincapié. Tenemos aquí una colaboración. Una compañera médica nos comenta que ella ya tuvo una experiencia difícil con la familia de un paciente que llegó con COVID leve moderado en esa transición. Lo envió al segundo nivel al paciente. Desafortunadamente el paciente fallece y la familia regresa con
con la compañera médica, en alguna medida tratando de buscar explicaciones de qué pasó, porque sí habían llevado al paciente al consultorio y buscaban con ella respuestas si había habido problemas en la atención, o trataban de buscar a alguien que les diera un consejo para poder asumir el duelo. Allí sabemos que la tanatología tiene mucho que ver, pero ¿cómo logramos hacer esta conexión entre el mensaje a los familiares del profesional de la salud y esta derivación a compañeros más especializados, por ejemplo, en tanatología? Sí, muchas gracias, doctor. Creo que aquí quiero traerles a la reflexión algo muy importante y muy coloquial a la vez, pero que sucede en las personas del común. Cuando nosotros asistimos con el profesional de la salud porque tenemos una afección grave o consideramos que tenemos una enfermedad tipo COVID-19 y la superamos, le damos gracias a Dios, ¿sí? Y tenemos la tendencia a pensar que es una intervención divina, ¿no? Cuando el paciente fallece, culpamos al profesional de la salud, ¿no? Creo que es importante y en gran medida mi presentación iba encaminada a esto, a sensibilizar a la sociedad de que los y las profesionales de la salud son seres humanos, que ponen al servicio de los pacientes su conocimiento científico para atender un problema que a nivel global no ha podido ser resuelto, que ellos están en la disposición de brindar todos los recursos para atenderle. Sin embargo, si nosotros, por supuesto, hay que entender que el panorama, una cosa es lo que usted y yo estamos hablando aquí, pero otro muy distinto es el panorama que se vive en los hospitales, ¿no? Hay emergencias todo el tiempo, los pacientes entran en crisis, el profesional de la salud debe estar corriendo por todas partes y tomarse este tiempo para explicarle a los familiares exactamente qué es lo que pasó puede implicar no salvarle la vida a otro paciente. La sociedad debería hacer conciencia de eso, de que los profesionales de la salud están haciendo su trabajo, no solo para mí y mi familia, sino que también lo están haciendo para los demás. ¿Qué recomendación yo les doy? Que en el poco tiempo que tengan ustedes como profesionales de la salud para comunicarse con los familiares, se tomen la pausa para reflexionar cuál es el discurso adecuado y explicarles. Finalmente, cuando un grupo familiar pierde un miembro por una enfermedad tipo COVID-19, lo que quiere saber es exactamente qué sucedió y por qué la ciencia no me dio respuestas. Y eso se lo puede explicar un profesional de la salud sin ningún problema, ¿sí? Así que en la medida en que establezcamos una comunicación cálida, clara, concreta, llena de tecnicismos, yo creo que los familiares y los mismos pacientes se van a sentir mucho mejor. Doctora Hincapié, agradecemos su participación, realmente creemos que tocó un tema que es importante durante la pandemia y lo va a seguir siendo además durante toda la pandemia y en los meses siguientes. Entonces, aquí a los compañeros yo les agradezco a todos ellos que han estado participando. Antes de cerrar la sesión quisiera invitarlos al curso de prevención del conflicto contra profesionales de la salud que ha organizado la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que inicia el 12 de octubre y que ustedes pueden ver toda la información relacionada o realizar su inscripción en la página www.go.mx/CONAMED. Allí encontrarán un slider donde pueden ustedes acceder al curso. Y también los invitamos, seguimos con nuestras conferencias. El próximo martes 13 de octubre a las 3 de la tarde estará con nosotros el doctor Juan José Calva Mercado, quien hablará sobre la relación de COVID-19 y el paciente con la infección con virus de inmunodeficiencia humana en el consultorio de medicina general. Los invitamos para esta conferencia. Y si ustedes quieren volver a ver alguna de las conferencias que hemos estado transmitiendo, pueden ingresar también a la página www.go.mx/CONAMED, donde encontrarán el slider relacionado con el ciclo de conferencias del consultorio médico y COVID-19. Agradecemos a todos su participación, esperamos que todos ustedes estén con nosotros la siguiente semana. Muchas gracias.